Sesión número 6, entonces, la oración hablando personalmente con Dios. A manera de introducción, em, quiero que pongan atención a este salmo, Salmo 138, versículo 3. De alguna manera, tomando una misma línea con el que vimos la semana anterior, este Salmo 138 dice, en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Y invoqué, o sea, eh, destaqué los tres verbos que quiero que analicemos de una manera breve para introducir la clase del día de hoy. Porque invoqué, obviamente, es un sinónimo de clamar, de orar, de presentarse delante de Dios. Y una vez que el salmista invocó el nombre de Dios, invocó su nombre, clamó al nombre de Dios, Dios le respondió. Y vemos una vez más esa realidad que nos muestra las Escrituras. Dios responde las oraciones de sus hijos cuando claman a Él. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar de olvidar, no podemos dejar de considerar que la realidad es que Dios responde nuestras oraciones. Él no deja nuestras oraciones sin respuesta. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, Dios ya sea nos responde de manera inmediata o nos responde quizás en un momento más adelante en el tiempo, o incluso su respuesta puede ser un no a la petición que le estamos haciendo. Pero Dios nunca nos deja sin respuesta. Obviamente aquí en este salmo la respuesta de alguna manera fue positiva, en el sentido que Dios hizo valiente con fortaleza en mi alma, como dice el salmista. Hubo una acción que no es para nada material, sino que fue una acción de fortalecimiento en el corazón, en la vida íntima del salmista, donde fue fortalecido. Entonces nosotros cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos decaídos espiritualmente, debemos comprender que Dios está eh, dispuesto a fortalecernos. El punto es que nosotros tenemos que invocarlo para que Él nos pueda responder. Y esto lo digo no en el sentido de que Dios eh, siempre nos va a fortalecer, porque muchas veces la prueba es para que salgamos fortalecidos después de pasar la dificultad. Pero debemos comprender que Dios responde a nuestras oraciones. Y a pesar de que es algo que nosotros lo comprendemos y lo creemos, es necesario recordarlo, es necesario, como veíamos el día lunes, tener las convicciones bíblicas de por qué nosotros decimos que Dios responde a nuestras oraciones. No solamente por la experiencia, en el sentido de que muchas veces nuestras oraciones han sido respondidas, sino que porque la palabra de Dios, ese es el sustento, esa es la razón o el cimiento por donde nosotros tenemos la confianza en Dios. Ahí es donde tiene que nacer. No puede estar supeditada o no puede estar sujeta a nuestras experiencias porque el día que Dios, poniendo un ejemplo, no responda de manera inmediata a una de nuestras oraciones, nuestra fe va a empezar a disminuir. Por lo tanto, si nosotros ponemos la esperanza en lo que Dios nos enseña en su palabra, nuestra fe va a ser fortalecida y vamos a seguir creyendo y vamos a poder permanecer. ¿Ya? Entonces, siempre nuestras convicciones, en particular ahora con esta clase de las oraciones y la fe en la respuesta de Dios, tiene que estar basada en las escrituras y no necesariamente en las experiencias. Que no le estoy diciendo que sean malas, pero la base de nuestra fe y nuestra confianza en Dios debe estar en la palabra y no en las experiencias. Y eso es importante siempre tener en cuenta. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar a Samuel. La clase del miércoles anterior estuvimos viendo y estudiando la vida de oración de Ana, que fue la mamá de Samuel. Y hoy día vamos a ir con su hijo, Samuel, un profeta, el último juez, interesante de notar, y vamos a ver algunas cosas muy interesantes que nos enseña la vida de oración de Samuel. Pero primero, recordar algunos aspectos generales de la vida de Samuel. Primero,
¿Quién era Samuel? En los primeros 3 capítulos del libro de Samuel encontramos la historia de Ana, que estudiamos de una manera un poco más profunda la semana anterior, y ahí nos va relatando muchos de los aspectos generales de Samuel, porque el libro es el libro de Samuel, obviamente aparece su madre Ana en, en, el, en la historia, por una cosa natural como parte del libro, pero de esa historia, de estos primeros 3 capítulos, desprendemos algunas cosas importantes. Primero, obviamente, Samuel era el hijo de Ana, una mujer de una extraordinaria oración, y eso lo vimos la semana anterior. Una mujer que tenía una profunda fe, una profunda convicción con respecto al Señor, una devoción muy profunda hacia Él. A pesar de que las escrituras no nos dicen cómo es que Ana enseñó los primeros 3 años de vida a Samuel, sin lugar a duda, no, si bien no lo podemos afirmar, tampoco podríamos poner tan en duda el hecho de que Ana le enseñó a Samuel, o fue un ejemplo al menos de esta vida de devoción al Señor, de oración al Señor. Tenía un ejemplo muy grande y Ana, después de haber en su dificultad acercándose al Señor, podríamos nosotros suponer que su vida de oración fue mucho más constante, agregando a eso que el hecho que cumplió lo que había prometido, el pacto que había hecho con el Señor de entregar a su hijo una vez fuera destetado. Y eso fue lo que de alguna manera fue sucediendo. El segundo punto dice, dedicado a Dios antes de ser concebido. Ana le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar para el servicio en el templo. Ya había sido entregado al Señor. Ana quería un hijo, como lo mencionamos, no para su deleite propio, sino que además de cubrir esa necesidad, ese deseo que ella tenía, quería glorificar al Señor con el hijo que le iban a hacer. Tercer punto, dado a Dios para servicio la edad aproximada a 3 años, así lo menciona los versículos. Eh, y fue entregado, fue dedicado al Señor. De hecho, se quedó viviendo en el templo y quedó sirviendo. Punto número 4, uno de los sirvientes en el templo desde temprana edad. De hecho, ahí hay un relato ya en el capítulo 3, donde Dios llama a Samuel y se encontraba en el templo sirviendo. Y durante la noche, Dios lo llama, le habla. Él no sabía, él no conocía ese aspecto. Y Elí le da una buena instrucción y fue receptivo a ese llamado de Dios, a pesar de lo pequeño que era. Por lo tanto, Samuel nos deja muy claro su característica, sus aspectos generales de quién era él. Después, capítulos más adelante, en el 12 aproximadamente o en el 7, ya se comienza a ver una interacción mucho más profunda de profeta, de juez, frente al pueblo de Israel. De hecho, Samuel fue el último juez. Recordamos en el libro anterior de, de Samuel, bueno, está Ruth entre medio, pero está jueces Ruth, primera de Samuel, primer libro de Samuel. Entonces estamos en ese contexto, terminando la historia de los jueces, un periodo muy oscuro del pueblo de Israel, y Samuel fue el último juez y el mejor de todos los jueces. Fue además, por agregar algunos aspectos, fue además el encargado de alguna forma, de esta transición, de pasar del tipo de gobierno teocrático donde Dios gobernaba directamente al pueblo, a la monarquía, donde se levanta un rey a petición del pueblo. Queremos un rey como los otros pueblos. Y Dios les da un rey. Eh, esa transición sucede aquí con Samuel. Por eso fue el último juez, fue además un profeta y quien ungió al primer rey. Y también, de alguna forma, al segundo, a David, que también vamos a estudiar en sus aspectos de oración. ¿Ya? Entonces, este es Samuel. ¿Cuál era la característica principal de Samuel? Era que era un hombre fiel al Señor en obediencia y también era un hombre de oración.
Y lo vemos en estos 3 pasajes, no los vamos a leer todos por un tema de tiempo, pero en el capítulo 7 nosotros encontramos, una historia muy, muy muy, que nos enmarca mucho el hecho eh, de esta vida de oración de Samuel. El arca había regresado, el pueblo de Israel temía a los filisteos, pero desde que Samuel estuvo ahí, los filisteos se apartaron de atacar al pueblo de Israel. Y eso fue por la intercesión propiamente tal de Samuel, por el pueblo. En el capítulo 2, el pueblo le dice: ora, intercede por nosotros, por los líderes, porque hemos pecado. Y en el versículo 23, perdón, del capítulo 12, le dice: lejos esté de mí dejar de orar por ustedes, le dice al pueblo. Y lo considera como un pecado. Dijo, que se aleje de mí el pecado de dejar de orar por ustedes, de interceder. Y aún en el capítulo 16, le estoy mencionando muy rápidamente en estos 3 pasajes, estos, estas historias que vemos. El mismo Jehová, mismo Dios, le dice a Samuel, ahí en el capítulo 16, por qué seguía llorando por Samuel si él ya lo había desechado como rey. O sea, Samuel, a pesar de todo, seguía orando y seguía clamando y seguía preocupado por Saúl, a pesar de que Dios ya lo había desechado. Entonces vemos a Samuel, a través de su historia, de estos 3 pasajes en particular, esta característica de fidelidad a Dios, de que cuando Dios le hablaba, él era fiel y obediente, pero también mantenía una vida de oración. Recordemos, queridos hermanos, lo que le he mencionado desde el inicio, que la oración es una conversación con Dios. Cuando leemos todas estas historias, esta narrativa del Antiguo Testamento, vemos como que estos varones o Ana, mujeres, hablaban, conversaban con Dios. Entonces como que dice, y Samuel dijo y Jehová le respondió. Entonces como que eso nos hace un poco perder el sentido porque vemos como un diálogo. Y la oración es justamente eso, es así como nosotros debemos comprender la oración. ¿Por qué digo que debemos poner cuidado y no olvidarnos? Porque muchas veces entendemos que la oración es como nosotros vivimos la oración, que es distinta como la tenía el pueblo de Israel en ese momento. Un diálogo directo de algunas personas con Dios. Samuel, ¿para qué decir todos los que hemos hablado antes? Ana no tuvo la, la, la respuesta directa de Dios, pero vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Samuel hablando directamente con él. Entonces, a pesar de que para nosotros eso no es una realidad en el sentido de que cuando oramos no dialogamos, no escuchamos la voz de Dios, Dios sí nos responde a través de su palabra, a través de las enseñanzas, a través de una guía en nuestro corazón, y Dios nos responde. Porque Dios en esta época ha determinado, como dice Hebreos capítulo 1, hablarnos a través de su Hijo por la palabra. Entonces, quiero que mantengamos eso porque muchas veces cuando leemos la historia de Samuel como que decimos, pero esto no es oración, o aquí no hay una oración. Entonces tenemos que poner cuidado con eso. Bueno, este es Samuel, como aspecto general, para saber de quién estamos hablando. Ahora veamos un poco de la vida de oración de Samuel entrando ya quizá en tierra un poco más derecha. Lo primero que nosotros debemos de notar es que Samuel fue fiel al responder a la voz de Dios. Y eso desde un inicio. Vamos al capítulo 3 del primer libro de Samuel, el versículo 9. Dice, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Versículo 10. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como a las otras ocasiones, Samuel, Samuel.
Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo el que lo oiga. Ese día cumpliré contra él y todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y el Señor le siguió hablando. Y en el versículo 15 leemos: Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Entonces fue fiel. Y no solamente lo vemos en esta porción de la historia de la vida de Samuel, sino que lo vemos más adelante. Si leemos nosotros la historia, vemos que el Señor le dijo que hiciera esto. Y Samuel hacía lo que el Señor le decía. Fue fiel siempre al responder a lo que Dios le decía. Señor, heme aquí. Señora, el Señor le decía, haz esto. Y Samuel lo hacía. Incluso, como lo vamos a ver más adelante, a costa de cualquier resultado. Entonces, nosotros, queridos hermanos, como una aplicación personal y actual para nosotros, cuando oramos tenemos que buscar estar tan en comunión con Dios que podamos ser fieles en responder a lo que Dios nos dice. Muchas veces nosotros oramos y cuando oramos, si Dios no nos responde lo que queremos, como que hacemos oídos sordos. O no necesariamente llegar a ese punto, sino que lo que sucede es que muchas veces no logramos determinar qué es lo que Dios me quiere decir, lo que me quiere enseñar o por dónde quiere que yo vaya en el caso que me esté guiando. No logramos discernir lo que Dios quiere decirme. Y eso es necesario que nosotros eh, estemos atentos. ¿Y cómo uno está atento a eso? Obviamente orando, preparándose, leyendo las escrituras, estando en comunión con Dios, dejando el pecado de lado para estar en una buena comunión con Él, para entender cuando Dios nos habla y poder responder de una manera fiel a cuando Dios nos indica qué es lo que debemos hacer. Y no caer engañados por nuestro corazón, que es engañoso, como dice Jeremías. Entonces vemos aquí la historia de Samuel y que Samuel nos enseña que hay que ser fiel a responder a la voz de nuestro Dios. Insisto, hoy día no de una manera audible, pero sí a través de su palabra. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros con el hecho de que decimos, Dios, háblanos, o no sé qué hacer frente a esta situación y escuchamos una prédica o llegamos el domingo y la enseñanza nos indica precisamente lo que tenemos que hacer? Y muchas veces, como digo, o no nos gusta la respuesta o simplemente no somos sensibles a la voz de Dios. Y no, obviamente eso nos hace no responder de la manera adecuada. Bien, otro aspecto de la vida de oración de Samuel es que fue fiel a las normas de Dios. Si vamos al capítulo 7, el versículo 3, dice lo siguiente: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor y sírvanlo solo a Él. Y Él los librará de la mano de los filisteos. Samuel, entendiendo en qué posición estaba el pueblo de Israel, Samuel, no le pidió, no transó en suavizar o en disminuir los mandatos que Dios había establecido. Samuel tenía una muy buena comprensión de lo que estaba sucediendo. Y en ese sentido, Samuel no tranza nada, fue fiel a lo que Dios decía, le dijo: dejen de cometer adulterio, abandonen los dioses falsos y sirvan a Dios como corresponde. Nosotros cuando oramos también debemos siempre buscar ser fiel a las normas de Dios, que dicho de otra manera es ser fiel a su voluntad, apegarnos a su palabra, someternos a ella como estudiamos en las primeras lecciones. Es así como nosotros debemos orar. Y no solamente orar, sino que en toda nuestra vida, así es como debemos presentarnos al Señor. Samuel nos deja muestra de esto.
en este aspecto, ejemplo particular aquí en el capítulo 7, pero lo vemos a lo largo de la historia. Samuel siendo obediente a lo que Dios establecía, no solamente de manera particular, sino que su ley en general. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos apegados a las normas de Dios? ¿La obedecemos? ¿Transamos ciertas cosas en nuestra vida? Es algo que cada uno tiene que responder. Otro aspecto importante de la vida de oración de Samuel es que él fue fiel en orar por el pueblo de Dios. Aquí en el mismo capítulo 7, en el versículo 5, dice, y Samuel dijo, reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes. Versículos 8 y 9. Entonces los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Entonces, Samuel siempre estuvo intercediendo por el pueblo. Y en el capítulo 2, en el versículo 23, que es lo que les comentaba hace un momento, miren lo que dice. Samuel diciendo, dice, capítulo 12, versículo 23, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Miren la consideración importante que Samuel tenía por la intercesión por el pueblo de Dios. Lejos esté de mí que yo peque contra el Señor, no contra ustedes, decía Samuel, sino que contra el Señor al dejar de orar por ustedes. ¿Tenemos nosotros esa consideración que pecamos contra Dios cuando dejamos de orar por nuestros hermanos? Y eso es lo que nos enseña la vida de oración de Samuel, que nosotros no podemos dejar de orar por nuestros hermanos, porque si lo hacemos, estamos pecando contra Dios. Debemos orar, hermanos. Debemos orar los unos por los otros. Es otra de las enseñanzas que ya tuvimos y que el Señor hoy día nos está reforzando de una manera muy clara, muy fuerte para nosotros. Debemos orar, hermanos, los unos por los otros, por el pueblo de Dios. Y no solamente por nosotros que nos conocemos, sino que por todos los hijos de Dios. Los que están en otras ciudades, los que están en otros países y que también sirven al Señor y que también están luchando la guerra de la guerra espiritual para servir al Señor, para llevar el evangelio y ponerlo en alto. Como también nosotros estamos luchando acá. Debemos orar, hermanos. Debemos orar. Otro aspecto, para seguir avanzando, de la vida de oración de Samuel. Él fue fiel al buscar la ayuda de Dios por medio de la oración. Y aquí, de alguna manera, se nos va repitiendo cierto grado los patrones. Ana, cuando tuvo un problema, fue y lloró y derramó su alma al Señor buscando esa ayuda. Samuel otra vez aquí de otro, quizás con otro ejemplo, nos deja también esa enseñanza. Fue fiel al buscar la ayuda de Dios por medio de la oración. Y lo vimos aquí recién en el capítulo 7. Después ustedes pueden revisar todo el pasaje, solo me remito al capítulo 8 y 9. Entonces los israelitas dijeron, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. ¿Qué es lo que hizo Samuel? Preparó, se sacrificó, obviamente tomó un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Hoy día nosotros no tenemos que tomar un cordero y hacerlo como un completo holocausto. Nuestra vida debemos de presentarla al Señor, como dice Romanos 12, para que seamos un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Es así, con ese cordero, con nosotros mismos, con nuestra vida de sacrificio para el Señor, nos presentamos delante de él y oramos
buscando esa ayuda, no como hemos dicho otras veces, no la última palabra para el Señor, sino que Él tiene que tener la primera y la última. A quien primero debemos nosotros acudir es al Señor, con una vida de santidad, para clamar. ¿Y qué es lo que sucedió cuando Samuel, con esta vida de sacrificio y oración, acudió al Señor? El Señor le respondió. Entonces la pregunta aplicativa para nosotros el día de hoy es: ¿cómo está nuestra vida de sacrificio al Señor? ¿Cómo es que estamos santificándonos? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios en oración? ¿Estamos buscando presentar nuestra vida como un sacrificio vivo y santo? ¿Una vida de negación en lo personal para cumplir lo que Dios ha determinado para nosotros? Debemos meditar, debemos meditar. Y el Señor, como oraba al inicio, nos dé sabiduría para poder poner esto en práctica y poder hacer una evaluación personal profunda. Continuamos. Otro aspecto de la vida de oración de Samuel que debemos de considerar es que él fue fiel al continuar orando por el pueblo de Dios. No oró Samuel por algo particular, como aquí en el versículo 7. Si avanzamos al capítulo 12, del versículo 1 al 19, habla al pueblo. Pero, como decía, Samuel no dejó de orar. Leemos en el versículo 18 de aquí el capítulo 12. Dice: clamó Samuel al Señor y el Señor le envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. De una manera constante, persistente, Samuel oró, intercedió por el pueblo a través de toda su vida. Entonces no basta solamente, queridos hermanos, con orar una vez. El pueblo en el capítulo 7 requería y le dijo a Samuel: ora por nosotros, clama al Señor. Pero de una manera persistente Samuel lo siguió haciendo frente a las necesidades del pueblo, intercediendo por ellos. ¿Cómo estamos nosotros orando por el pueblo de Dios? Por algún motivo hoy día, hermanos, a pesar de que esto es un punto muy parecido al anterior, pero por algo Dios nos está reiterando la realidad de seguir clamando de una manera persistente por el pueblo de Dios. No una vez y después en 2 años más, de manera persistente. Cuando hablamos de persistencia, queridos hermanos, no necesariamente quiere decir todos los días. Para nosotros hoy día, que nuestra iglesia es una iglesia naciente, somos una pequeña cantidad. Nos es fácil orar en nuestras oraciones diarias por todos nosotros. Pero poniendo un ejemplo en que fuésemos más, por ejemplo, voy a poner un número X, 100 personas. Sería quizás muy difícil poder orar por todos los días. Pero lo que yo puedo hacer es tener una lista de las 100 personas de la iglesia, de los 100 hermanos, y orar por 20 el lunes, por 20 el martes, por 20 el miércoles y así. Y durante una semana oro por toda la iglesia. Y la semana que sigue hago exactamente lo mismo. Y eso a mí me permite mantener una vida persistente de oración por todo el pueblo de Dios. Eso es una manera práctica. Insisto, hoy día nosotros somos pocos y lo podemos hacer por todos. Pero si no pudiésemos, podríamos dividir en 2 grupos la iglesia. Y un día oro por un grupo y el otro día oro por otro. Y así me voy turnando. Y me permite eso mantener una vida de oración persistente por el pueblo de Dios, por mis hermanos que se reúnen y que somos parte de la misma iglesia local.
Y quizás otro día de la semana puedo usar otro grupo con otras iglesias, por ejemplo, que yo conozca, donde hay familiares, donde hay amigos, y orar por esas iglesias. Otro día de la semana oro por los hermanos que no conozco y de iglesias que quizás son conocidas. En la iglesia de Pastor MacArthur, donde estudia el pastor, o otra iglesia conocida de buenos maestros, el pastor Suge, el de pastor Miguel Núñez, y oro por los hermanos que se reúnen en esa iglesia que yo no conozco. Y así me permite orar por todo el pueblo de Dios, de una manera ordenada, de una manera persistente. Y eso es algo que debemos aprender, hermanos, y no debemos de dejar de hacer, de orar por todo el pueblo de Dios. Hoy día con el tema de las redes sociales, hay mucha más conexión entre distintas iglesias. Antes nosotros no teníamos posibilidad, hace quizás no tantos años atrás, de escuchar una prédica de algún otro pastor internacional. Hoy día eso es algo que es impensado, no tener opción de poder entrar a YouTube o a alguna otra plataforma y escuchar una enseñanza de un buen maestro. Pero eso también nos abre a nosotros responsabilidades o nos abre el panorama de por quiénes podemos orar. Y debemos aprovecharlo para orar por nuestros hermanos. Continúo. Sexto punto de la vida de oración de Samuel. Fue fiel al seguir a Dios hasta las últimas consecuencias. Capítulo 16. Y esto es lo que mencionaba hace un momento. Vamos a leer estos 4 versículos. Dice, y el Señor dijo a Samuel, noten, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer, entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Versículo 4. Samuel hizo lo que el Señor dijo. Vemos esa vida de fidelidad aquí. Y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? ¿Por qué fue a Belén? ¿No estaba recién temiendo de que Saúl lo fuese a matar? Pero el Señor le dijo, ve. Y de alguna manera Samuel entendió que Dios lo iba a proteger porque lo mandaba con un propósito de ungir a alguien que Dios le iba a mostrar en su momento como un rey para el pueblo de Israel. El rey que el pueblo de Israel debería desde haber un inicio haber tenido. Obviamente Saúl era necesario para que el pueblo comprendiese muchas cosas, pero era David el que había sido escogido por Dios. Pero a pesar de que tenía Samuel este temor por que su vida fuera terminada por la acción de Saúl, obedeció a Dios. Como veíamos al inicio, fue receptivo, fue fiel al responder a la voz de Dios. Señor, anda, lleva tu novillo, vas a ir donde Isaí, van a hacer un sacrificio. ¿Y qué hizo Samuel? Obedeció. Muchas veces nosotros, como lo hemos comentado en tantas ocasiones, incluso en esta misma clase, oramos a Dios, Señor, muéstrame, quiero ir a este lugar. Y el Señor nos dice, no. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos igual. Un poco tragicómico, pero no somos sensibles a la voz de Dios. El Señor nos puede guiar de una manera positiva al decirnos sí, sí, ve por aquí, o también nos puede guiar de una manera negativa al decirnos que no, como lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo dice voy a ir aquí, voy a ir allá, y el Espíritu le decía no, no, porque era necesario que fuera una ciudad en particular.
Nosotros debemos ser sensibles y obedecer y seguir a Dios hasta las últimas consecuencias. Y aquí obviamente tiene que ver mucho con estar en comunión con Dios, mucho de sabiduría para saber cómo es que debemos nosotros guiarnos a la luz de la voluntad de Dios, para no tampoco ser irresponsables y blasfemar a Dios, a su evangelio, al ser irresponsables pensando en que estamos viviendo hasta las últimas consecuencias por el evangelio. Es difícil poner algo quizás más práctico, pero debemos ser muy cuidadosos, como se ha dicho en otras ocasiones. No porque el Señor diga en otros pasajes que orando y que el Señor nos va a resguardar de comer, por ejemplo, elementos envenenados, vamos a ir y nos vamos a tomar una botella de cloro. Eso sería muy insensato. Quizás nadie en su sano juicio lo haría, confiando en que el Señor lo va a librar. En ese sentido debemos ser muy cuidadosos de saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí claramente el Señor le dijo a Samuel, ve, haz esto y esto. Y Samuel fue entendiendo que había un propósito y que de alguna manera la protección de Dios iba a estar con él, porque era necesario que cumpliese el propósito. Entonces, hermanos, de estos 6 puntos, ¿qué es lo que nosotros aprendemos con respecto a la oración? Son 6 puntos importantes que debemos de tener muy en cuenta al momento de comprender la oración. Lo primero es que debemos comprender que la oración es un ejercicio espiritual para todos, no solamente para algunos. ¿Por qué lo vemos aquí? Porque lo vemos que el mismo Samuel desde un principio oró al Señor. ¿Cuándo oró al Señor? Al principio, cuando el Señor le hablaba, no sabía y iba donde Elí porque pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, hasta que Elí le dijo en el capítulo 3 y le dice, Señor, heme aquí. Ese Señor, heme aquí, que tu siervo oye, es una oración. Está comunicándose con Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Entendiendo que es un ejercicio espiritual para todas las edades. Aquí no hay, el más joven no puede decir, no, es que yo, no, yo soy muy joven, todavía no estoy preparado para la oración. Samuel lo hizo siendo pequeño. De más anciano ya, Saúl al final, a punto de ungir a David como rey ya en sus últimos años, oraba al Señor. Entonces, a lo largo de toda la amplitud de la vida del creyente, el creyente debe orar. No hay excusas de edad para no orar o para orar más o menos. Todos deben orar. Y ahí los padres tenemos eh, un llamado muy importante de inculcar desde pequeños a nuestros hijos a la oración, a conversar con el Señor. ¿Qué más aprendemos? Que la oración cambia las cosas. Y aquí hay un tema muy grande. Muchos debaten que la oración no cambia, pero si Dios es soberano y tiene determinadas las cosas, ¿cómo va a cambiar? Entonces Dios no sabe todo. Hay una gran discusión. Pero lo que la oración cambia, nos cambia a nosotros la oración. Desde nuestra perspectiva, Dios cambia las cosas. Y aquí, como les digo, hay un tema de cómo lograr comprender esta realidad. Pero sin lugar a dudas que los que cambian somos nosotros y desde nuestra perspectiva las cosas cambian. Desde la perspectiva de Dios, no. Él sigue haciendo lo que siempre tuvo determinado. Pero nosotros nos cambia para poder someternos a la voluntad de Dios. Tercero, aprendemos que para la oración se necesita un corazón puro. Lo vemos en la vida de Samuel.
Samuel vivió una vida de obediencia a Dios, de guardar las normas de Dios, apegado a lo que Dios le decía. Samuel nunca pudo haber sido acusado de nada porque mantenía un testimonio, una vida pura delante a los ojos públicos de todos y obviamente también de los ojos de Dios. Por eso cuando Samuel oraba, el Señor le respondía. Y no es que Samuel hubiese sido perfecto, porque también cometió errores. Entonces tampoco es que nosotros debemos de poner la excusa, no, pero es que Samuel era Samuel, Samuel, mira, estuvo en el templo desde los 3 años, yo me convertí hace 2 años recién y ya tengo 50 años. No, no es excusa. Recordar siempre que tenemos al Espíritu Dios dentro nuestro y que eso nos es un factor muy importante para poder vivir la vida de santidad que Dios nos manda. Entonces necesitamos un corazón puro, un corazón limpio para presentarnos en oración a Dios. Y todas estas son cosas posibles, hermano. Aquí no hay nada así como, no, yo no puedo hacerlo en todas las edades. No, que no cambia las cosas porque a mí no me ha cambiado. No, tenemos que orar. Si a mí no me ha cambiado, tengo que seguir orando para que Dios me cambie a mí, me cambie la vida. Si me cuesta orar, seguir orando para que Dios me fortalezca en mi vida de oración, por poner un ejemplo. Cuarto, la oración es el privilegio de todos los creyentes. Siempre va a ser muy difícil poder comprender cuál es la realidad o cómo es que se juntan, cómo es que se une la vida de oración del creyente con los planes soberanos de Dios. Es un tema difícil de poder comprender, pero sin lugar a dudas, todo creyente tiene el privilegio de acercarse a Dios de manera libre y gratuita para conversar con Él. Y en nuestro privilegio, es una dicha gigante que nosotros tenemos de poder hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora podemos nosotros llegar al Padre y conversar con Él a través de Jesucristo. Y eso es un privilegio, sin lugar a dudas que es un privilegio. Hablar con Dios, el creador de todo, acercarnos a su trono a través de la oración y cruzar todo este cielo físico y llegar hasta el trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. Es un privilegio, pero también, queridos hermanos, como punto número 5 y final, también es una responsabilidad. Todos debemos orar y lo vemos aquí en la vida. Samuel orando por todo el pueblo, clamando, intercediendo. Yo voy a orar por ustedes, le decía a Samuel al pueblo. Y aquí debemos mirar todas las escrituras para ampliar ese mandato. Lucas 18, primera carta a Tesalonicenses 5, de orar siempre sin desmayar, de orar sin cesar. Pablo lo manifestaba en sus cartas, no dejando de orar por ustedes, siempre acordándome en mis oraciones, etcétera, etcétera. Cuántas fórmulas, cuántas palabras, frases que nos manifiestan esta realidad de la responsabilidad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios como un privilegio, pero también como una responsabilidad. No podemos dejarla de lado. Recordemos la palabra de Samuel. Lejos esté de mí pecar contra el Señor al dejar de orar por ustedes. ¿Lo consideramos así nosotros? Es una responsabilidad. Bien, hermanos, para concluir quiero que pensemos en esta frase que dijo Charles Spurgeon. La oración nunca puede ser un exceso. El otro día conversaba con un nutricionista en mi trabajo
Me mencionaba que habían algunos alimentos que por el tema de depende de la edad, eh, conversaba por el tema de la alimentación de mis hijos, que habían alimentos que no era sano, no correspondía, no era adecuado que lo consumieran porque, habían excesos de algunas cosas que tenían esos alimentos que le iban a ser muy perjudiciales a ellos por la edad que tenían, por su peso, etcétera. Entonces me dijo: "No, de eso no le des". Si eso nosotros lo extrapolamos a la vida del creyente, la oración nunca va a ser un exceso, tal cual como lo dice Charles Spurgeon. De hecho, nosotros siempre vamos a estar en un déficit de oración, porque siempre podemos orar más. Samuel lo manifestó así en su vida. Él oró de una manera fiel y persistente, recordando los dichos de otro autor. Creo que fue Martín Lutero, creo que fue, si es que no fue el mismo Charles Spurgeon, no lo recuerdo. Y él decía: tengo tanto que hacer hoy que voy a estar orando las primeras 4 horas del día. Y eso para nosotros suena un poco como locura, es decir, pero si tiene tanto que hacer, ¿por qué ora 4 horas? Podría haber orado una y haber hecho tres de las cosas que tenía que hacer. De ahí la importancia que también nos manifiestan las escrituras. Estos dichos finalmente son aplicaciones de las escrituras que nos ayudan a comprenderla mejor, quizás de una manera más práctica. Pero la oración, queridos hermanos, nunca va a ser un exceso. Por eso las escrituras nos ordenan orar sin cesar. Si la oración fuese un exceso, no tendríamos un mandato de esas características. Nunca vamos a orar en exceso. Siempre nuestras oraciones van a poder ser más. Y damos gracias a Dios por la vida de Samuel que nos deja estos ejemplos y estas enseñanzas. Y el Señor nos ayude para poder ponerla en práctica en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para concluir la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta noche por este tiempo que nos concedes y por poder estudiar la vida de oración de Samuel, nuestro hermano en la fe, que nos deja un gran ejemplo de fidelidad en ti en oración y en obediencia. Dios amado, a la luz de todo lo que hemos visto a través de tu palabra en esta noche, te pedimos que tú nos des sabiduría para poder siempre entender que debemos orar de una manera persistente los unos por los otros, presentándonos delante de ti como el privilegio y la responsabilidad que tenemos de estar ante ti en oración. Ayúdanos para poder seguir mejorando, seguir transformando nuestra vida de oración, para ser un pueblo de Dios que te honra en la oración, un pueblo de Dios poderoso en la oración, para que en todo lo que hagamos tú nos dirijas a través de ella y podamos honrar y glorificar tu nombre, que es uno de los propósitos que tu palabra nos enseña y con nosotros abrazamos para cumplirlo. Te pedimos tu ayuda y tu dirección. Separado de ti nada podemos hacer. Podemos estudiar las escrituras, pero si tu Espíritu Santo no nos moldea, no nos sigue transformando, todo esto queda solamente como un conocimiento intelectual. Y no queremos eso. Queremos glorificarte, queremos ver nuestras vidas transformadas. Por eso te pedimos tu ayuda y tu transformación en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos en esta hora por todo lo que hemos podido aprender y queremos hacer todo esto para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.